Si alguien viene, por favor me ayuda afuera. A ver, ahí sí. Mire, a ver si salí, por favor. Si me ayuda. A ver si ya estoy en vivo. Si estoy vivo y dice la... A ver si me ayuda. ¿Sí? ¿Ya salí? Estoy conectado. Me ayuda, por favor. Si ya estoy, le doy gracias a Dios. Ah, qué bueno, ya salí. Bueno, muy buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí en este en vivo. Dándole gracias a Dios primero por estar aquí presente, por poder comunicarme con ustedes y por extender siempre las veces que Dios me lo permite un mensaje de amor, de comprensión y de discernimiento en la palabra de Dios. O sea, siempre, siempre es bueno poder comunicarse con Dios, es bueno entender lo que Él nos quiere hablar a través de su palabra y estrechar lazos de amor con el Padre y no solo con Él, sino también con nuestro prójimo, con nosotros mismos incluso. Pero esto es comprendiendo el mensaje que está en la palabra de Dios, lo que Él nos quiere hablar a través de la palabra, ¿no? Entonces le damos gracias al Señor por este en vivo y vamos orando para que el Señor nos revele su voluntad a través del mensaje, ¿no? Damos gracias a Dios y vamos orando para empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Dios, te damos gracias por este día, gracias por esta hora, gracias porque tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor, tú nos das de tu gracia y de tu poder en abundancia, Señor, porque sabemos que todo lo que tú haces en nuestra vida es para bien, porque todo lo que tú obras para nosotros, Señor, es para bien, porque nada de lo que tú has hecho es imperfecto, sino que tú nos permites ver a través de las distintas situaciones que tú nos preparas en corazón, en mente y en espíritu para avanzar. Te damos gracias, Señor, porque siempre tu palabra nos reargulle de todo mal, nos libra de todo juicio, de todo peligro y nos aleja de nuestros enemigos, de las enfermedades y de toda cosa de este mundo que nos impide avanzar hacia ti, Señor. Te damos gracias y bendigo en este momento tu palabra y tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por la gente que se va a conectar en este en vivo, en este momento, por los que van a ver este video en diferido, por todos y cada uno de los que se conecten para recibir una palabra de tuya que vaya directo al corazón de cada uno y en el que se les permita, Señor, a través de tu presencia, iluminar sus ideas, discernir el propósito que tienes tú para cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por ellos y bendecimos esta palabra en este momento, Señor. Sea tu presencia manifiesta en cada una de las cosas que yo vaya hablando, Padre amado, a cada uno de mis hermanos. Gracias te doy y así sea, Señor. Amén y amén. Y empezamos. Dándole gracias al Señor en este tiempo que estamos en invierno aquí en Guayaquil, ¿no? Se siente el calorcito criollo, como le digo yo, aquí en Guayaquil, muy distinto de lo que estuve en Pasto, ¿eh? Pero así es el clima, así son los distintos lugares donde el Señor pone a su gente, a su pueblo, y le damos gracias en todo tiempo porque el Señor es bueno y nos provee en cualquier parte, en cualquier tiempo, en cualquier sitio, en cualquier situación o circunstancia. El Señor siempre provee a su pueblo de lo que necesita. Y hoy día hemos titulado esta palabra La gracia de Dios es poder. Y me dirán muchos, ¿y por qué estamos con este tema de la gracia? Siempre, siempre. Porque estamos en un tiempo en que los últimos tiempos, valga la redundancia, se acercan y necesitamos estar preparados y necesitamos creer bien. ¿Qué es creer bien? Aprender a aceptar en el corazón que Dios Padre es vivo, está con nosotros y que nos envió a Jesucristo como su único Hijo para salvarnos y liberarnos de toda mancha de pecado, y que su Santo Espíritu mora entre nosotros, y que si aprendemos a creer bien, nosotros podemos practicar el bien que Dios quiere en nosotros con los demás.
y incluso en nuestras actividades, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, con nuestras familias. Porque cuando usted cree bien en Dios, Dios obra en lo sobrenatural para usted y para su familia. ¿Sí? En eso hay que ser bien claros y en específico, porque muchos creemos de la boca para afuera, pero no creemos consciente y espiritualmente bien. Por eso que en el tiempo de la adversidad a veces desfallecemos. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo bien en lo que Dios quiere para nosotros. Si no, les traigo a colación ese versículo que hablaba acerca de Pedro, creo que era, si no me equivoco, cuando estuvo en la barca en medio de la tempestad. Se movía la barca y dice que Jesucristo estaba descansando, estaba durmiendo en un momento, pero salió en un momento rápido. Bueno, si no me creo que estoy un poco confundiendo, salió y todos estaban asustados. Y Jesucristo les reprochó por qué estaban asustados, si sabían que estaban con el Hijo de Dios ahí. Entonces, es una cuestión de aprender a creer bien en quién confiamos. Si nosotros no confiamos bien en Jesucristo, en nuestro Padre que está en los cielos, difícilmente vamos a hacer las cosas en bien, porque siempre vamos a tener la duda, la inseguridad, llevándola a nosotros en nuestra mente o en nuestro corazón. Y Dios no quiere eso, que estemos seguros siempre de quién somos hijos y en quién estamos depositando nuestra confianza. Cuando usted es un hijo de Dios, no está exento de dificultades, como a veces la mayor parte en la religiosidad piensa que porque usted es un hijo de Dios no está sujeto a dificultades, a pruebas, a procesos. Eso es mentira. Todos somos expuestos y el Señor nos prueba en los procesos para ver qué tan consciente a nivel mental y espiritual estamos al lado de Él. Por eso dice la palabra de Dios, no temas, y lo dice 365 veces en la Biblia, como para recordarlo los 365 días al año que Dios siempre está con nosotros, que Él siempre nos resguarda y Él siempre guía nuestro camino, pero es una cosa más que de el predicarlo solamente de la boca, el practicarlo, porque cuando usted lo practica, usted comienza a desarrollar la mente de Jesucristo desde adentro, en su mente y en su corazón, y eso es lo que nos envía, y eso es lo que habla acerca de los beneficios de la gracia. La gracia es como lo decía hace un tiempo y lo sigo manteniendo, es un favor, es un don de Dios, es algo gratuito que se ha hecho para nosotros recibirlo, sin ningún tipo de merecimiento por causa de nuestras obras, porque no se justifica por lo que nosotros hayamos hecho para el Padre, sino que fue un regalo que el Padre nos obsequió a través de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados y se llevó nuestras cargas y nos liberó y nos dejó ese regalo, la gracia. Entonces la gracia es un regalo que viene a nosotros para quitarnos de toda mancha y de todo pecado. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese favor, la gracia plena? ¿Cómo? ¿Cómo? Siendo primero que todos cercanos al Padre, acercándonos, porque el Señor lo dice, Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, Él no quiere medias tintas. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente al estrado, a la presencia de Dios, es cuando Él comienza a desarrollar en nosotros la gracia de Jesucristo, la gracia de su Hijo sobre nosotros, y el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, porque nosotros somos todos y cada uno somos templo del Espíritu Santo cuando lo recibimos con amor, con fe, con convicción en el corazón, ¿no? Entonces, para desarrollar esto, ¿qué nos habla el Señor en su palabra? Estaba haciendo el estudio bíblico acerca de Esdras. Esdras fue un escriba, fue un sacerdote del pueblo judío en los tiempos del Antiguo Testamento. Y él fue el director prácticamente de retomar la Torá que le llaman los judíos, los mandamientos que mandaba el pueblo de Dios durante el éxodo nuevamente del pueblo judío a sus tierras de Jerusalén. Tuvo el pueblo judío cautivo durante ese tiempo, los años 500 creo antes de Cristo, estuvo cautivo en Babilonia y el rey Ciro permitió que volvieran otra vez a su tierra, Jerusalén, a reconstruir el templo y a reconstruir todo
lo que el Señor les había ordenado hacer nuevamente. Entonces, esta es una historia hermosa que la verdad, contarlo me extendería más en el tiempo, pero voy a lo puntual. Voy a desarrollar a partir del punto de la gracia. Gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, como les decía, es un favor no merecido, que lo recibimos. Pero, ¿qué nos permite la gracia? La gracia, como primer punto, dice, nos permite disfrutar de los beneficios de ser hijos de Dios. Y voy a comenzar leyendo este versículo, que trata acerca de la historia de José, de cómo la gracia abundó en José. José, en el Antiguo Testamento, José fue un hijo de Dios que fue bendecido con gracia y fue enviado por Dios con un propósito para ser salvador del pueblo de Dios en ese tiempo delante del faraón. ¿Y qué dice esta palabra? Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Génesis 39, versículo del 2 al 4. Los beneficios de ser un hijo de Dios. Los beneficios que Dios lo pone en lo mucho cuando usted aprende a desarrollarlo desde lo poco. Y eso nos ha pasado la mayor parte. Cuando nosotros empezamos desde una posición que aparentemente no se ve mayor cosa, es cuando usted empieza el verdadero trabajo para papá. Cuando usted comienza a desarrollar la mentalidad y el criterio para avanzar a cosas mayores. Nunca espere delante de Dios partir desde arriba, porque se puede dar el caso como no. Pero cuando usted empieza de abajo sabe que el propósito es mucho mayor porque usted lo va perfeccionando en un sinnúmero de cosas que usted ni se imagina y que le van a servir para su vida e incluso van a servirle para su familia o para su pueblo. Pero usted tiene que aprender a desarrollar un criterio, una mentalidad, un espíritu de excelencia en el que usted no haga las cosas simplemente por congraciarse con el mundo o con sus superiores inmediatos, sino que todo lo que haga, ponerlo delante de Dios. Dios es el que ve lo que usted hace y Él es el que premia su esfuerzo y le abre puertas. Entonces, esto es lo que dice la palabra con respecto a la gracia, los beneficios de la gracia. José fue un hombre que tenía la gracia de Dios y eso le permitió en ese trayecto, en ese proceso, ir lidiando con diferentes situaciones y con diferentes tipos de personas y autoridad. Y veían en él un personal, una persona dispuesta, una persona con capacidad para avanzar hacia rangos mayores, y el Señor lo hizo bendecido para que estas personas lo bendijeran, incluso con rangos de autoridad, de jerarquía. Y eso es bueno, porque eso nos permite a cada uno de nosotros irnos desarrollando integralmente. Es que parte desde ahí, parte desde el espíritu, parte desde su alma y lo rodea de todo lo que es el campo físico, el campo mental, el campo psicológico, pero parte desde el espíritu. Usted tiene que estar consciente que usted es bendecido desde antes de la fundación del mundo, porque usted no ha venido por casualidad o por hecho fortuito de la naturaleza. Usted ha venido con un propósito grande que será revelado conforme al propósito de Dios en su vida, en su momento. Pero para esto hay que aprender a desarrollar un conocimiento del Dios grande, del Dios poderoso, un conocimiento que está reflejado en su palabra. Entonces, todos podemos conocer al Padre, pero lo conocemos bien a través de su palabra expresada en el manual de instrucción por excelencia, la Biblia. Entonces, ¿qué te permite esa gracia? Eso te permite que Dios te guíe y Dios va contigo. La gracia de Dios te sigue, va contigo, te acompaña. El versículo siguiente trata de eso. ¿Y qué dice en Génesis 39, 21 y 12 referente a José?
Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Sí? Miren cómo es el ejemplo, ¿no? El siervo, cuando usted se predispone para servir a Dios, cosas buenas suceden, aún a pesar de su circunstancia última, que puede ser difícil, puede ser compleja, puede ser lo que sea, pero si Dios pone gracia en usted, usted comienza a desarrollar un sentido del espíritu en excelencia para Dios y el Señor lo comienza a bendecir. Y esto es lo que pasó con José mientras estuvo en el proceso difícil de la cárcel. Para los que no se acuerdan de este versículo, José estuvo preso. Estuvo preso por causa de un hecho injusto, que si lo traigo a colación de pronto algunos se acordarán, otros no. Fue acusado injustamente por la mujer de Potifar de que él la quiso violar, cuando eso nunca fue cierto. Pero sin embargo José se mantuvo fiel y por su fidelidad para Dios, él no deshonró nunca a nadie, pero fue llevado a la cárcel. Y aún en medio de ese proceso difícil, el Señor puso gracia en él y él fue el jefe de todos ahí, de todos los reclusos. Manejaba, ordenaba ahí en la cárcel porque el jefe del reclusorio delegó responsabilidades en José. Y aún a pesar de ese momento difícil, la gracia del Señor estuvo con él y le dio autoridad para manejar el sitio donde estaba. ¿Sí? Gracias a Dios, todos los que pasamos por procesos similares somos fortalecidos en el Espíritu de Dios. Nadie puede decir que ha llegado a puestos de excelencia si no ha tenido un comienzo a veces difícil, complejo, desde abajo. Nadie, aún los empresarios que he escuchado en el mundo secular, nadie ha dicho que ha tenido un comienzo fácil, ¿verdad? Ha habido dificultades, ha habido problemas, pero eso es lo que el Señor permite que pase para desarrollar en nosotros un criterio, un espíritu de excelencia. Un buen general nunca va a ser preparado en tiempos de paz. El verdadero general se prepara en el tiempo de guerra. En el tiempo de guerra se sabe cuándo es buen general, cuándo es un buen comandante, cuándo es un buen presidente, cuándo es un buen directivo. Nadie ha sido preparado bien si no ha sido sometido a la prueba difícil. Esto nos enseña que Dios siempre está con nosotros, pero que Él demanda también de nosotros actitud y disposición para resolver los problemas, no para enfrascarnos en Él, sino para solucionarlos. Pero esto es yendo hacia Él, yendo hacia la gracia de Jesucristo. Cuando desarrollamos nuestro sentido de amor al Padre, cuando comenzamos a conectarnos con el Padre, Él pone gracia y Él pone poder. Y el poder no es poder simplemente por la palabra que dicen. Poder es la capacidad de hacer algo y de llevarlo de la fe en nuestro corazón hacia la realidad. Porque donde nosotros obramos de manera posible, Dios obra en lo imposible, en lo que se llama lo sobrenatural. Gracia y poder nos fue dado cuando Jesucristo murió en la cruz. Pero eso es para el que cree bien, para el que lo recibe con convicción y fortaleza en el corazón. No para aquel que duda o el que siempre está divagando como olas del mar, sino para aquel que lo comienza a creer, que lo comienza a profesar desde adentro y aquel que comienza en el Espíritu de Dios a avanzar conforme a la voluntad de Él en su vida. ¿Sí? Gracias. Y continuando con este hermoso tema de gracia, dice que la gracia de Dios abre puertas y permite que te respeten y te ayuden. Y aquí es cuando conectamos la historia de José con la de Esdras. Esdras fue un personaje de lo que les conversaba de principio, que fue una parte importante en el retorno de los exiliados judíos de Babilonia en el tiempo de Ciro y del rey Artajerjes, que eran del reino de Babilonia. El Señor permitió que cada uno de estos reyes fueran utilizados para reconstruir el reino de Israel allá en Jerusalén, en Judea.
el Señor tiene a veces cosas que no entendemos, que no sabemos o que pretendemos entender y desconocemos hasta que son reveladas en su momento. Y ello nos permite discernir cuál es la voluntad de Dios, que siempre decimos es buena, es agradable y es perfecta. Y así pasó con Esdras. Esdras fue enviado con un propósito para reunificar a todo ese pueblo que quiso retornar a su patria, a Israel, a Judea. Quisieron salir de la cautividad de Babilonia y retornar a Jerusalén, a Judea, y reconstruir el templo del Señor. Y el templo del Señor fue reconstruido, pero como siempre hubo problemas, hubo dificultades. Y eso no impide que Dios no te permita abrir puertas. Incluso si tú vas con el favor de Dios, a ti te respetan y te ayudan, hasta tus propios enemigos. Y eso es lo que dice la palabra en Esdras 6, versículos 1 y 7. Vamos a leer el 5, capítulo 5, versículo 5. Dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron la carta sobre esto. Y dice la palabra, continuando en Esdras 6, 17. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y dijo, dejen que se hagan la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Amén. Y eso pasó. Los ancianos le dijeron al rey, en este caso era Darío, que por favor les permitiera reedificar la ciudad, que permitieran reedificar el templo y todo lo que el Señor les había ordenado hacer. Y a pesar de que en un principio hubo indisposición de los babilónicos, para que ellos emprendieran ese retorno y reconstruyeran el templo, el Señor prácticamente puso en el corazón de estos reyes que fueran permitidos su pueblo retornar a Jerusalén y reedifiquen el templo nuevamente. Imagínense cómo estos reyes paganos, reyes de Babilonia, ellos mismos dijeron, vayan y reconstruyan el templo de Dios. Reconocieron a Dios como soberano sobre todos y dijeron, vayan y háganlo. Recibieron una orden directa del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Y quién le dice que no a un rey soberano? ¿Quién le dice que no a una autoridad suprema, no? Y eso es lo que pasó. Los enemigos que tú puedas tener en un momento dado pueden ser tus amigos, pueden ser incluso la gente que te ayude, puede ser incluso personas que te hayan puesto tropiezos para que avances, pero en un momento dado Dios lo puede utilizar para bendecirte. ¿Sí? Tenemos que tener esa idea clara de que Dios, para sus propósitos, nada le es imposible. Puede utilizar a cualquiera para bendecirte, aún incluso en las situaciones más complejas o más adversas. Dios utiliza a cualquiera cuando quiere bendecirte, cuando sabe que tienes un propósito delante de Él y sabes que en el proceso múltiples recursos serán activados para bendecirte y para que lleves su palabra y su mensaje a todos los demás. A un pueblo, puede llevar a una familia, puede ser una persona específica, incluso a un rey. Dios no priva de nada a los que son llamados con un propósito. Si usted está en ese propósito, en ese plan, avance. Dele gracias a Dios todos los días en oración. Y haga una oración desde el fondo de su corazón. Puede seguir una prédica, puede desde la comodidad de su casa o desde donde esté, puede estar conduciendo y puede hacer una oración corta. Las oraciones cortas también son efectivas para Dios, porque Dios las escucha. Dios no desecha ninguna oración cuando usted lo hace de corazón y con calidad de tiempo. Siempre les digo, predispongan su corazón para recibir a Dios todos los días, indistinto del sitio donde estén. Denle gracias a Dios en todo momento y alábenlo cuando puedan. Alaben, glorifiquen el nombre del Señor, que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Así como estuvo con todos estos personajes que hemos ido narrando a través de los versículos, Dios
sigue presente ahora y lo seguirá siendo en el futuro. Pero esto es como les digo, creyendo bien, desarrollando una relación. Esto es como, lo dije en algún momento, esto es como en todo. Usted tiene que, para aprender a creer bien, aprender a tener una comunicación buena con Dios, es como en todo. Necesita usted aprender a desarrollar como un músculo, un ejercicio, algo que lo permita comenzar, como quien dice, a avanzar. Pero lo importante es avanzar primero con Dios, porque ese es el orden. El orden es primero con Dios. Si usted se pone ordenado con Dios, Dios ordena todo en su vida, su trabajo, su familia, sus actividades particulares, su desarrollo profesional, su desarrollo empresarial, todo lo que usted quiera, el Señor lo ordena, pero primero es lo primero, la relación con Dios. Eso lo habló hace algunas semanas incluso el pastor de nuestra iglesia, el pastor José Zavala, a quien envío un cordial saludo. Pastores José y Lela Zavala, allá en el ministerio. Hay que ser ordenado. Delante de Dios no podemos ser desordenados ni podemos darnos de modorros, de dormirnos. Porque Dios es un Dios fuerte, soberano, es un Dios guerrero. Él quiere gente activa en espíritu y en verdad, como Él dice. No quiere dormidos, ni quiere gente que quejumbrosa cada rato. Podemos sentir aflicción, sí, pero Él no quiere que nos quedemos marcados en eso, sino que avancemos, que desarrollemos un verdadero espíritu de hijos de un Rey de Reyes, de un Señor de Señores, hijos de un Dios guerrero, de un Dios líder, de un Dios direccionador, porque Él nos mandó a ser cabeza, no cola de nadie. Pero usted comienza a ser cabeza cuando comienza a ejercer lo que el Señor le ha dado, cuando comienza a trabajar desde donde Dios le ha impartido sabiduría, donde Dios le ha impartido capacidad, donde Dios le ha impartido talento, donde Dios le ha impartido fuerza. Cuando usted está más cerca de Dios, está más cerca de la fuerza. Dios es espíritu, pero es fuerza dentro del corazón, fuerza que nos permite impulsarnos hacia adelante. Pero esto no es solo de palabra, esto es también de acción. Por eso dice Jesús el verbo. El verbo es algo que se conjuga, es decir, algo que usted lo va haciendo, lo va practicando, lo va desarrollando. Por eso hablamos de Dios, la gracia de Dios es poder. No es solo poder en el término de la palabra, de la jactancia, de la jerarquía, sino poder es la capacidad de hacer, de desarrollar algo, de visionar algo y de ir tras nuestro propósito, nuestro plan. El plan que Dios quiere para nosotros, eso es poder. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cuando habla de rey, no solamente lo habla de que alguien en jerarquía, sino rey, un ser capaz de gobernar sus estados de ánimo, de gobernar todo lo que lo aflige, de gobernar todo lo que está alrededor de él para avanzar. Eso es rey y sacerdote para santificar todo lo que hace Dios en nuestra vida. ¿Santificar qué? A través de la forma como le damos agradecimiento a Él. Entonces ahí comenzamos a visualizarnos como hijos de un verdadero Rey de Reyes y un Señor de Señores. Comenzamos a practicar todo eso, comenzamos a ejercitar en nosotros el sentido de excelencia del espíritu y de la mente y del corazón para Dios y después para nuestro prójimo. ¿Sí? Eso es lo que permite y eso trae a su vez prosperidad, trae abundancia a su vida, trae todo lo bueno que Dios quiere para cada uno de nosotros, porque eso lo dice en su palabra. Yo tengo planes de bienes y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, está expresado en su palabra. Entonces cuando comenzamos a desarrollar eso, cosas grandes se aproximan. Pero siempre lo digo, háblelo con su boca, predíquelo, dígalo. Señor, tú me bendices en este día y te doy gracias, Señor, porque son más las cosas buenas que las malas que veo en este mundo. Gracias porque me recibes con amor. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque tengo salud. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque me puedo ir de un lugar al otro. Gracias porque estás con mi familia, están con salud. Gracias porque mis empresas están yendo bien, porque tú las bendices. Gracias, Señor, por todo lo bueno. Y por lo que no está bien, seguiré trabajando para perfeccionarlo en tu santo nombre, porque así será. Así somos los hijos del Rey de Reyes y del Señor, señores. Nos activamos en fe, caminamos por fe, vivimos por fe.
y la gracia está con nosotros. Los que creemos bien sabemos que la gracia está con nosotros y que por esa gracia que recibimos la impartimos a nuestros hermanos para que vivan bien, para que no vivan en el pasado, no vivan en la mediocridad, no vivan siempre desagradecidos, no vivan siempre quejumbrosos, sino que vean la luz admirable de nuestro Padre eterno reflejarse en nosotros y nosotros ser ejemplo de ese verdadero espíritu del Padre. El Padre es uno con nosotros cuando nosotros somos uno con el Padre en nuestro amor y en nuestra dedicación para Él. ¿Sí? Y con este versículo concluimos acerca hablando de este tema hermoso de la gracia, de cómo Dios nos permite prosperar de manera sobrenatural. Y esto está en Esdras mismo 6:14. La palabra dice así: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron, por orden de Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esdras 6:14, ¿no? Los bendijo todo lo que estaba haciendo y cómo Esdras dirigía todo ese reordenamiento. Porque estaba viendo en el documental, antes de leer esta palabra, estaba viendo el documental acerca de cómo fue la planificación de Esdras con relación al pueblo una vez que fueron otra vez enviados allá a Jerusalén. Y Esdras se comportó a la altura de lo que el Señor lo envió a hacer. Fue un sacerdote y fue un dirigente que honró el mandato de Dios y restableció de nuevo la ley de Moisés, restableció la Torá, que le llaman allá los judíos, y el pueblo se comprometió. Me decía el documental que el pueblo se comprometió a través de un contrato a respetar todas las leyes de Dios y que esta ley fue buena porque el compromiso de todos es el compromiso para bien de todo el pueblo, y cuando usted honra a Dios, Dios lo honra a usted, y eso es lo que pasó ahí en el pueblo de Israel cuando hubo esta reunificación. Eso lo dice Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Estos reyes que de pronto eran paganos estuvieron de acuerdo con eso. Dios lo ordenó, y cuando Dios ordena, usted lo que tiene que hacer es obedecer y dar gracias. Y así fue. Y este fue el caso de Esdras, un dirigente, un sacerdote, un escriba, que fue llevado a un propósito de la reunificación del pueblo judío ahí después de la cautividad en Babilonia. Una historia que la verdad no la sabía muy bien, pero la estuve estudiando antes de predicar sobre esta palabra. Y le doy gracias a Dios porque cuando comienzo a leer sobre la palabra de Dios, el Señor comienza a nutrirme de entendimiento, de sabiduría, y me permite acercar el conocimiento de Dios no solo en mí, sino hacia muchas personas que quieren comenzar a entablar una relación con Dios nueva. Cuando usted comienza a entender bien la palabra de Dios, comienza a tener revelación a través de ella, usted comienza a tener una relación genuina con Dios. Entonces yo le recomiendo, le sugiero, lea la Biblia, no para empezar de pronto un versículo pequeño, ya después usted va queriendo saber más y más. Así yo empecé, cuando empecé no empecé leyéndome todo el capítulo, empecé leyendo versículos pequeños como para afianzar algo de mi conocimiento, algo del conocimiento que Dios me da en su palabra, y de ahí he ido explorando poco a poco. Y ya cuando usted comienza a establecer esta relación con Dios, usted quiere saber más y más, y comienza el Espíritu de Dios a revelarle cosas que de pronto usted ni se imaginaba. Pero eso es riqueza del Espíritu, es riqueza en la mente del hombre. O sea, es una cosa asombrosa que yo les cuento, siempre lo digo a manera de broma. Ni en mis años de universidad ni de colegio he llegado a tener el conocimiento y sabiduría que tengo ahora a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te reargulle de todo mal y pone en ti luz para que tú también aprendas a hacer luz donde vayas, y con tu ejemplo seas luz para la gente que te sigue, que te admira, o que de pronto con la que tienes que trabajar en algún punto.
Eso, como decía la palabra de Dios, no puedes poner un talmud. Talmud es algo que alumbra debajo de una almohada. No puedes. La luz tiene que ser exhibida para que ilumine los ojos de aquellos que están en oscuridad. ¿Sí? Y a eso nos envía el Señor, a hacer luz. Luz donde vayamos. Y Él pone gracia. Luz, la luz del Señor. Y la gracia de Dios, como dice el título que le puso, y la gracia de Dios es poder. Pero tiene que aprender a desarrollarlo, a cultivarlo. La oración, la ofrenda genuina, el acercamiento genuino, eso nos permite establecer un nexo con Dios, con Jesucristo y con su Santo Espíritu. Yo le doy gracias a Dios por cada uno, a la gente que se ha conectado, que me está viendo, que Dios los bendiga grande y abundantemente, que no desistan, que no se aflijan por las circunstancias últimas que viven algunos o por algunas cosas a nivel personal que les ocurre. Todos somos sujetos de prueba. Nadie a veces es exento de problemas, de dificultades. Pero cuando el río está más bravo, creo que la pasada todavía es más segura. Cuando todo usted vea que se está comenzando a poner difícil es cuando la victoria ya está ganada, pero es algo que tiene que desarrollarlo desde adentro, no es solamente viéndolo desde afuera, porque nuestros sentidos nos pueden engañar, es creyendo desde adentro que podemos avanzar. Y muchos lo lograrán. Muchos de ustedes avanzarán. Pero les digo, comiencen a establecer una relación con el Padre, una relación genuina. Y van a ver cómo Él los va a impulsar, Él los va a proyectar a cosas mejores. Pero esto es creyendo y haciendo, orando y obrando. Créalo, yo soy un testimonio de eso. A mí también me han pasado un sinnúmero de cosas difíciles que de pronto tendría que con muchos de ustedes hablar para que ustedes me comprendan, porque hacerlo en un vivo a veces es un poco difícil por el tiempo. Pero creo que así como yo, muchos de ustedes han pasado dificultades, peripecias y aún están vivos, aún están ahí, parados de pie, porque son hijos de Dios y Dios está con ustedes. Pero es el tiempo de creer y de creer bien. Créalo desde el fondo de su corazón. Créalo en su espíritu. Dios está con ustedes, está con nosotros y lo estará hasta el fin de este mundo. Entonces terminamos este en vivo en oración dándole gracias al Señor por su palabra y porque Él siempre nos bendice con un mensaje hermoso. Los mensajes de Dios siempre son hermosos. A veces algunos se ponen fatalistas, pero yo siempre digo que el mensaje de Dios es hermoso. Porque Dios nos ha enviado como una obra perfecta suya, nos creó con amor. Y lo que es hecho con amor, uno lo recibe y lo practica. Es ahí el amor de Cristo, en aprender a creer bien en Él y en aprender a creer en ese amor inmenso que ha tenido desde el principio hasta ahora. Entonces vamos orando y démosle gracias a Dios por este tiempo y por esta semana, por este mes de enero. Dándole gracias a Dios, ponemos todo en manos de Dios. Entonces vamos orando para terminar. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por poderme acercar a cada uno de mis hermanos, a los que ven este en vivo, Señor. Gracias porque tú pones gracia y poder sobre cada uno de nosotros, Señor. Todos los que hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo, somos proveídos de tu gracia y de tu poder. La gracia, el favor que tú nos das, Señor, delante de las personas y en las actividades que hacemos, Señor. Y poder, la capacidad de actuar como hijos de Dios con la autoridad que tú nos das para hacer lo que debemos hacer en los tiempos, en las situaciones y en los sitios que requieren, Señor, la autoridad como hijos de Dios que tú nos das, que tú nos delegas, Señor. Lo practicamos y lo recibimos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado y los que van a ver este video en diferido, Señor. Gracias porque sabemos que todo lo que tú haces, Señor, siempre es para bien, nunca está de más, Señor. Tú siempre nos alientas a avanzar, nos alientas a seguir adelante, así como lo has hecho con tus hijos
en el Antiguo Testamento, en lo que se manifiesta las diferentes historias del pueblo de Israel, Señor, de cómo tú nunca los abandonaste, a pesar de que eran un pueblo desordenado, un pueblo desobediente, era un pueblo reacio, Señor. Tú nunca abandonaste a tus hijos, porque tú cumples tus promesas, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, amado Dios, y porque sabemos, Señor, que todo lo que está pasando es parte del proceso, todo lo que vivimos es parte del proceso, pero nos levantamos en fe, en esperanza, en amor, y declaramos la palabra de victoria sobre nuestras vidas, y que avanzamos porque tú eres un Dios de misericordia y de bondad, que no nos abandone, que nos guía y nos dirige, Señor, muy independiente de las circunstancias que vivamos o de las situaciones que tengamos, Señor. Tú siempre nos acompañas y nos guías, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por sus familias. Gracias por sus trabajos. Gracias, Señor, por la provisión que pones para ellos. Y gracias, Señor, porque este año tiene que ser de bendición. Este 2023 es de bendición y es de cambios para bien. Gracias, Señor, porque recibido lo ponemos en nuestro corazón, porque así fue el nuevo pacto en tu Hijo Jesucristo, Señor, que dijo: consumado es, hecho está. Declaramos que recibimos la bendición de tu Hijo y de tus manos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, amado Dios. Gracias por este tiempo, y que tú, amado Señor, bendigas a tu pueblo y bendigas a tus iglesias alrededor del mundo, Señor, con gracia, con favor y con poder de tu Santo Espíritu, amado Dios. Bendecimos tu palabra y bendecimos tu presencia aquí entre nosotros, amado Señor. Alabado eres, bendito seas, glorificado seas entre las naciones. Dios Padre eterno, a ti sea siempre el honor, poder y gloria. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Los bendigo. Nos vemos hasta otra oportunidad, hermanos. Dios los cuide, los guarde y los ampare siempre. Y en la fe de Dios somos muchos más. Gracias. Cuídense. Dios los bendiga. Amén.